Bueno, volvemos al tema que ayer despertó el interés de todos y todas nuestras oyentes y oyentas, ¿no? Teletrabajo, ¿es home office? ¿La ley de teletrabajo sirve para algo tal cual como se aprobó? ¿Qué es lo que despertó la ira de Mario Pergolini y el resto del sector empresarial? Aquí también hubo rebote, porque cuando nosotros tocamos el tema, hubo muchos empresarios que se prendieron en la crítica hacia la ley. Y yo lo que decía era, ley de teletrabajo es más amplio que home office, como que home office sería una parte de lo que entendemos como teletrabajo si uno se apega al contenido de esa ley. Pero bueno, seguimos indagando y buscamos a Diego Dillenberger. Él es licenciado en socioeconomía, es el conductor del programa La Hora de Maquiavelo, que se transmite a través de la señal de Metro, y también columnista en Diario de la Nación e Infobae. Él es uno de los que ha fijado posición con respecto a este tema y que ha analizado mucho más que nosotros la situación. Diego, bienvenido, buen día. Santiago Montórfano y Alejandro López lo saludan. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Santiago? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo están? Hola. Muy bien. Tal cual como lo decías, bueno, teletrabajo obviamente no es solamente home office, pero fundamentalmente home office, ¿no? Obviamente que esto incluye trabajar a nivel remoto. Y es una modalidad que ya existía en algunos casos en el sector, no solamente en el sector tecnológico, en el sector de comunicación, por ejemplo, el periodístico, las agencias de publicidad. Es una modalidad que se usó desde que existe Internet prácticamente, pero con la pandemia, no solamente acá en Argentina, sino en todo el mundo conocimos cómo por fuerza, toda la gran parte de la economía que se puede hacer con teletrabajo, que se calcula que puede ser hasta un 30% en una economía moderna. Y lamentablemente, mientras ahora hay muchas pymes que están en una grave crisis, muchas quebrando, cerrando, y muchas están pensando como una opción para salir adelante, es apelar al teletrabajo, tener menos espacio de oficina y para muchos empleados, para muchos trabajadores, una opción muy conveniente. Ustedes tienen que pensar que ustedes están en un lugar, digamos, si se quiere, bueno, no de pueblo chico, porque la zona del Alto Valle también tiene mucha movilidad, Sí. pero imagínense acá en la ciudad de Buenos Aires, donde hay gente que viaja 2 horas por día para ir al trabajo y que podría ahorrarse ese tiempo, el estar apiñado, contagiarse de algo, por supuesto, que los roben, trabajar desde la casa. Bueno, esta ley que salió de diputados de una manera, casi te diría, entre gallos y medianoche, sin consultar con los interesados, con los votos, increíblemente, con los votos de buena parte de Juntos por el Cambio. En el Senado iba a ser al principio votada sin más. Finalmente hubo una simulación de audiencia donde algunos representantes empresarios pudieron expresar sus reparos, pero finalmente la ley salió tal cual. Y es realmente aniquilar el teletrabajo en Argentina. Eso es muy malo, no solamente para los empresarios, para los empleados, es muy malo para la Argentina en general porque en el mundo las empresas, las pymes, están pasando a teletrabajo después de la pandemia, después de que descubrieron todo lo que se puede hacer, simplemente porque la ley lo hace prohibitivo, lo hace prácticamente imposible. O sea, el que reguló eso es alguien que o hizo lobby en favor de empresas de real estate que obviamente van a ver bajar los precios, los valores de la propiedad de oficinas en las grandes ciudades, es obvio, porque muchas empresas se van a achicar o directamente las van a eliminar, pero fundamentalmente está legislado con una mentalidad previa a la existencia de la tecnología. O sea, es más o menos como intentar que los fabricantes de locomotoras a vapor prohíban la fabricación de aviones o la hagan tan complicada que no valga la pena hacerlo. Claro. Y eso es lo que pasó en Argentina, por eso entendemos el enojo de Pergolini. Esto es un gran fracaso
de la Argentina, pero también es un gran fracaso de la comunicación de las empresas, y ahora te voy a explicar por qué. Pero primero, un par de perlitas para que la gente entienda las ridiculeces de esta ley. Por ejemplo, la relación de teletrabajo no la decide ni de común acuerdo el empleado y el empleador, ni el empleador, que sería bastante lógico, por cierto, sino que la decide el empleado. O sea, es el empleado el que dice, está bien, yo te acepto ahora teletrabajo, pero cuando me canso, te aviso y me tenés que poner una oficina. O vuelvo a la oficina o me tenés que poner una oficina. ¿Por qué digo poner una oficina? Primero, porque muchos las van a abandonar, no van a tener el espacio. Y segundo, porque esto impide lo que ya se está haciendo, que es que, por ejemplo, una empresa de Capital, de Parque Patricio, donde está el distrito tecnológico, contrate a un teletrabajador en Neuquén. Entonces, le va a tener que ir a poner una oficina a Neuquén. Por lo tanto, esto, obviamente que se hace imposible, nadie va a tomar teletrabajadores en otros distritos, en otras provincias. También está prohibido tomar teletrabajadores del extranjero, o sea, es una ley xenófoba, prohíbe contratar teletrabajadores del extranjero, lo cual expone a la Argentina a retaliaciones comerciales por semejante acto de xenofobia. Y después hay cosas absurdas, como por ejemplo, que si bien todos entendemos que la empresa tiene que correr si hay gastos adicionales, porque es probable que el empleado ya tuviera internet en su casa, claro, pero si hay gastos adicionales de internet, bueno, que tiene que correr por parte de la empresa, pero ¿qué pasa? La ley dice que eso es un gasto remunerativo, o sea, a la hora del despido, que en Argentina es doble indemnización, por lo tanto, tomar a alguien hace que las empresas la piensen 3 veces, la doble indemnización incluye esos gastos. Después habrá que ver cómo se reglamenta, si son solamente los gastos de internet, los gastos de electricidad, de gas, de lo que sea. Entonces, tiene un montón de esas incongruencias, de esas ridiculeces que hacen que es imposible. Y esto nos tira para atrás muchos años. Lamentablemente esto fue un error, una falla de la comunicación empresaria de siempre, porque cuando en la sesión del Senado, cuando le tocó exponer a los más interesados en esta ley, que son las pymes, bueno, no tuvieron en cuenta las verdaderas pymes, sino pusieron a un muchacho, un muchacho que se llama Leo Bilansky, que se inventó un sello de goma, que las empresas nacionales productivas de no sé qué, que supuestamente hablaba en representación de las pymes. Bueno, diciendo que esta ley le parecía fenómeno que había que aprobarla tal cual. Bueno, por supuesto que esa no es la visión de las pymes, por eso hubo tanto enojo, y esto va a un problema de fondo en la Argentina, que quedó en evidencia con este desastre que hicieron con la ley de teletrabajo, que es que las pymes, que son el principal empleador de este país, que son las que emplean el 70%, las que dan el 70% del empleo privado, no tienen voz, no tienen una verdadera representación genuina que las representa. Hay algunas representaciones que dicen representar a las pymes, una es el sello de goma que creó este muchacho, otra es una que se llama CAME, pero en realidad son instituciones que tienen fines políticos y que representan intereses políticos y sindicales, no el sentir de las pymes. Y lamentablemente las pymes no se organizaron, no se sabe ahora cuántas quedan, ¿no? Pero llegaron a ser 500.000, hoy se habla de 300.000 pymes, que no tienen una representación, y que uno de los problemas centrales de las pymes es que no pueden contratar. Acá el país ha quebrado por culpa del empleo público, porque se reemplazó el empleo privado con el público. Las grandes empresas dan apenas el 15-20% del empleo privado, el 80% lo dan las pymes. Y cuando las pymes ven esta ley de teletrabajo, como todos los costos salariales, los costos indemnizatorios, la litigiosidad que es tremenda, bueno, no contratan. Y los que contratan en negro lo hacen a riesgo de tremendos litigios, tremendos juicios. El que tiene un poco de cordura no contrata en negro, o sea, no contrata. Esto es muy grave. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, estuvo en la sesión del Senado, miró, dijo, hola, ¿qué tal? Dijo, bueno, regule, se dio media vuelta y se fue.
como si el ministro de Trabajo no tuviera realmente un interés en que en la Argentina se genere trabajo, que ese es el centro de todo. El problema de la Argentina es el trabajo, que al haberlo hecho con el correr de los años tan difícil para las pymes, tan costoso y tan riesgoso, bueno, al no contratarse, todo eso es reemplazado por empleo público en el gobierno nacional, en las provincias, en los municipios, que, bueno, el resultado ya lo tenemos a la vista, ¿no? Es un déficit fiscal que no podemos afrontar, que nos lleva a permanentes quiebras sucesivas y lamentablemente las pymes no han sabido expresarse. Así que yo, la verdad que lo felicito a Pergolini por decir lo que muchos no podemos decir y que realmente los intereses detrás de esta decisión, de esta ley que salió de diputados y de esta ley que aprobó el Senado así sin chistar, los intereses son oscuros, ya sea por el lobby de los pocos que se van a beneficiar, que son las empresas de real estate, las constructoras, y los muchos que se van a perjudicar, que no son, insisto, no son solamente las pymes, son también miles y miles de trabajadores que podrían conseguir trabajo con teletrabajo, que podrían armonizar mucho mejor su vida personal con la vida laboral. Te doy otro ejemplo, Sí. una perlita más. La ley de teletrabajo lo que manda es a que se respete, pero a rajatabla, el horario de la oficina. O sea, si se trabaja de 9 a 6, se trabaja de 9 a 6. ¿Eso qué significa? Que si, por ejemplo, justamente por hacer teletrabajo, vos tenés la gran ventaja de poder, no sé, ir con tu hijo al colegio a una actividad a la tarde y después compensar esas horas a la noche, bueno, vos lo podés arreglar quizá con tu empleador por debajo de la mesa, pero tu empleador corre el riesgo después de recibir un juicio por horas extras impagas. Entonces te va a decir, no hagas ni uno ni el otro, cumplir el horario de oficina. O sea, justamente lo que te permite el teletrabajo, de flexibilizar y compatibilizar tu vida familiar y personal con el trabajo, bueno, esto lo tira para atrás y lo prohíbe. La verdad que en Argentina somos maestros para pegarnos tiros en el pie, los argentinos en general, ¿no? Diego, ¿no notan una mano también desde el sindicalismo? Bueno, sí, evidentemente, acá hubo fuerzas sindicales que se unieron con ese lobby empresario del real estate porque son sindicatos retrógrados que no aceptan que el trabajo siguió adelante. Mira, te voy a dar un ejemplo. Sí. Alemania, muchos elogian tanto a Angela Merkel, la primera ministra de Alemania, que realmente, además de una gran líder, lleva ya Alemania 20 años de crecimiento sin ninguna recesión y sin desempleo. Pero la realidad es que Alemania hizo una enorme reforma laboral en el año 2000, cuando gobernaban los socialdemócratas. Esa reforma laboral puso al frente de esa legislación a un señor que se llama Hartz, que era nada menos que el delegado de la gremial de la empresa Volkswagen. O sea, era un sindicalista. Y él él desarrolló, junto con legisladores, obviamente, una legislación laboral muy moderna, mucho más flexible que la que estaba, y que tiene un principio, que en Argentina, por supuesto, no rige, que es el principio de que siempre es mejor un trabajo en el sector privado. Y siempre es mejor un trabajo en el sector privado que un plan social o un seguro de desempleo o empleo público. Entonces hay que generar las condiciones para que las empresas más chicas puedan tomar y que un trabajo que no sea idéntico, por ejemplo, a ver, pongámoslo en Argentina, un puesto de trabajo que no tenga las condiciones de Techint o de Arcor, puede tener que ser en blanco, tener todas las cargas, respetar todas las leyes, pero tener condiciones y sueldos diferentes al de esas grandes empresas. Claro. Bueno, ese es el principio que hizo que Alemania hoy tenga, antes de la pandemia, digamos, 3% de desempleo, contra Francia que tiene 11, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el principio cambia por el de es mejor el trabajo en el sector privado
que los planes o el empleo público. Eso es lo que tiene que cambiar en la Argentina. Tenemos que poder tener, por ejemplo, convenios laborales diferenciados para las pymes que para las grandes empresas, porque no son lo mismo. No es lo mismo Techint que el tallercito mecánico a la vuelta de la esquina, y sin embargo dicen, no, pero son todos metalúrgicos, tienen este sueldo, estas condiciones. Bueno, eso no se puede pagar. Entonces, el empleo en negro lo que hace es, por supuesto, privarlo de aportes a los trabajadores, lo cual es muy grave porque eso quebró nuestro sistema previsional. Hay un 40% de los trabajadores que están en negro, parcialmente en negro, con lo cual está desfinanciado el sistema previsional. Eso se podría resolver. Y por otro lado, hace que sea tan costoso el litigio, la conflictividad que surge del empleo en negro, que un empresario realmente bien intencionado no lo hace. Entonces uno no está viendo que por estas taradeces como la del teletrabajo y toda la legislación laboral argentina que los sindicalistas no quieren reformar, bueno, el resultado es o empleo público de sobra. Acá tenemos 4 millones de empleados públicos, casi 4 millones. Es una bestialidad. Teníamos antes del kirchnerismo menos de la mitad y sobraban. O sea, quizá con 1 millón de empleados públicos basta y sobre para todo el país. Y sin embargo, fíjense, tenemos un sistema de salud que realmente no está dando bien respuestas en la pandemia. Tenemos una educación que es un desastre. Estamos ya en los peores niveles de América Latina, cuando éramos líderes en el mundo, no en América Latina. Tenemos en la zona del conurbano la inseguridad es tremenda. Entonces, tenemos un Estado monumental que quebró al país. Y tenemos empresas que no pueden tomar. Entonces, es un sistema realmente que no funcionó y esto del teletrabajo lo puso claramente en evidencia. Diego, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes. Abrazo. Adiós. Diego Dillenberg, licenciado en Socioeconomía, ha pasado por La Primera Mañana.